también quiero agradecer a Fernando Ferrando la posibilidad de estar hoy aquí, pero no solo por estar físicamente, sino por tener la posibilidad de poner el foco en algo que normalmente cuando uno habla de crisis climática, bueno, pues parece que queda totalmente en un segundo plano, y es la salud humana. Yo he oído a mi compañera de Greenpeace decir que es una crisis de biodiversidad. Yo pienso que el cambio climático, lo que es la crisis climática, en primer lugar, es una crisis de salud, es una crisis de salud pública. La biodiversidad, evidentemente, y la salud humana, que constituye una de las tres patas de la One Health, de la única salud, es evidente que están interrelacionadas, pero no podemos hablar de crisis climática sin mencionar el impacto que tiene en la salud. No sé si ustedes conocen cuáles son realmente esta dimensión, cuáles son estos efectos. La verdad es que lo tenemos muy fácil si simplemente miramos lo que ha pasado este verano. Este verano hemos tenido una ola de calor brutal en España, como nunca se había visto. 42 días de ola de calor en el verano. Jamás se había visto algo igual, con 1,3 grados por encima de los valores medios. Su repercusión en la salud ha sido clara. En los meses de junio, julio, agosto y mediados de septiembre ha habido un exceso de mortalidad de 22.000 personas. De esas 22.000 personas, directamente atribuibles a la temperatura, a las altas temperaturas, han sido unas 5.500. Pero no nos quedamos con esa idea que tenemos siempre, que el cambio climático es un problema de aumento de la temperatura, de 1,2, 1,3, 1,5, 2, 2,3, 2,4. No, ese no es el problema. Tenemos que tener en cuenta que hay dos factores claramente diferenciados. Por un lado está el calentamiento global, que es la subida de la temperatura como consecuencia del aumento en la atmósfera de los famosos gases de efecto invernadero, el CO2, el metano, el óxido nitroso, bueno, todos estos. Pero es que esa subida de temperatura tiene unas repercusiones clarísimas. En primer lugar, si sube la temperatura, y ya lo estamos viendo, se derriten los casquetes polares, lo estamos viendo. Se derriten los glaciares, lo estamos viendo. Aumenta el nivel del mar por dos factores. Uno, ese derretimiento de los casquetes polares y de los glaciares. Dos, por el aumento del volumen del agua al aumentar la temperatura. Eso tiene unas repercusiones clarísimas en la salud. ¿Por qué? Porque normalmente los lugares que se van a anegar o que se están anegando son los lugares que están más próximos a las desembocaduras de los ríos, y ahí es donde siempre vive la gente. Por lo tanto, simplemente con subir el nivel del mar va a haber un desplazamiento de población importantísimo. Por otro lado, los factores que crean están relacionados con esta subida de temperatura se deben a situaciones meteorológicas que están claramente estudiadas. Y sabemos, cuando se produce una subida de temperatura, se debe a que hay dos situaciones meteorológicas claras. Una, bloqueo anticiclónico, es decir, tenemos una masa de aire y un anticiclón que impide el movimiento del aire de un lugar a otro. Sin embargo, la insolación es enorme, es como una olla que la tienes tapada y la estás calentando, la temperatura va subiendo. Y por otro lado, cuando se produce una advección de polvo del Sáhara. En estos dos casos, no solamente sube la temperatura, sino que sube la contaminación atmosférica. El impacto que tiene el ozono, el impacto que tienen las PM10, el impacto que tiene el NO2 en las situaciones de ola de calor son más importantes que la propia mortalidad atribuible a la temperatura. Por lo tanto, no me tiene que extrañar que de estas 20.000 muertes, exceso de muertes, solo la temperatura me explique 4.000. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que yo no estoy considerando.
Además, cuando hay una ola de calor, y lo hemos visto, aumentan los incendios forestales. Este año, 250.000 hectáreas quemadas en España. Bueno, diréis, bueno, es que los incendios forestales también afectan a la salud. Tenemos hechos estudios en España que incluso en lugares muy alejados del foco del incendio, 500, 600, 700 kilómetros, aumenta la mortalidad a corto plazo por causas cardiovasculares y por causas respiratorias. Aumenta los partos prematuros, aumenta el bajo peso al nacer. Los incendios forestales matan personas. Estas condiciones, además, alta temperatura, sin precipitaciones, lo que hacen es que las sequías se exacerben. Las sequías, tenemos la visión de que la sequía solamente es un problema meteorológico, es un problema agrario o agrícola. No, no, la sequía es un problema de salud pública. Tenemos hechos estudios en los que relacionamos directamente situaciones de sequía persistente con aumento de mortalidad por causas cardiovasculares, respiratorias, renales, ingresos por enfermedades mentales. Y todo eso está relacionado con lo mismo, con el calentamiento global. Además, todos estos factores se retroalimentan entre sí. Estamos viendo que estas sequías, no en los países ricos, evidentemente, sino en los países que menos han hecho, como bien decía la compañera de Greenpeace, que menos han contribuido al cambio climático, son los que la están y la van a pasar mucho peor. ¿Por qué? Pues porque la sequía en un lugar que necesiten de la agricultura, de la ganadería, de la pesca para subsistir, no van a poder subsistir. Y la gente no se va a querer morir de hambre. ¿Y qué va a hacer? Migrar. Quizá el mayor problema en relación a salud del cambio climático no sean las olas de calor, sean las migraciones producidas por el clima. Ahora mismo hay más desplazados por el clima que por las guerras. Estamos hablando que para el año 2050 250 millones de personas se desplazarán como consecuencia del clima, migrantes externos e internos dentro del propio país. Y eso es un problema de salud pública, porque ¿dónde van a ir esas personas? Evidentemente a los países ricos. ¿Y dónde en los países ricos? A las grandes ciudades. Ahora mismo en España el 80% de la población vive en las grandes ciudades. Y en las grandes ciudades en donde tenemos los mayores problemas de salud. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo en unas condiciones de hacinamiento. Bueno, pues resulta que además el cambio climático retroalimenta todo esto. ¿Cómo? Se está viendo que el cambio climático como tal favorece, por lo menos en nuestras latitudes, las situaciones de bloqueo anticiclónico. Estas situaciones de bloqueo anticiclónico son las que impiden que se disperse la contaminación en una gran ciudad. Por lo tanto, otra vez, círculo que se retroalimenta. Y diréis, bueno, pero la contaminación atmosférica no es para tanto. La contaminación atmosférica es para mucho. La contaminación atmosférica no solamente son esas 10.000 muertes a corto plazo que tenemos calculadas para España, o las 30.000 a largo plazo que dice la Unión Europea. La contaminación atmosférica, sobre todo, es un problema de enfermedad. La contaminación atmosférica se relaciona, no lo digo yo, lo dice la OMS, con cáncer de pulmón, directamente. Hay estudios, esto ya no lo dice la OMS, pero hay evidencia científica que lo relaciona con cáncer de mama, con cáncer de vejiga, con cáncer de aparato digestivo, pero también con enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, demencia. Pero también con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, como no podía ser de otra forma. Casos de neumonías en niños, bronquiolitis, ansiedad, depresión en adultos, problemas, digamos, de, a ver, ¿cómo es el término? Sí, problemas de aprendizaje en niños. Hay estudios realizados en las proximidades de colegios que nos dicen que los niños que viven en lugares que están próximos a una carretera o a un lugar contaminado aprenden menos que los niños que están en lugares, digamos, más ventilados. Además, si esto fuese poco, la contaminación atmosférica produce el 13% de los partos prematuros que se dan en este país y el 17% de los nacimientos con bajo peso.
Por lo tanto, el panorama pinta muy mal. Entonces, desde mi punto de vista, no considerar la salud humana, no tener en cuenta todo esto que estamos hablando, y que no lo digo yo, que son informes del IPCC, que es el panel intergubernamental para el estudio del cambio climático, yo pienso que no puede seguir así. Porque si hay algo que una persona hace, es por su salud y por la de su familia. Y está en juego nuestra salud y la de nuestros hijos, pero no dentro de 50 años, ahora, ya. Tengo aquí unos datos de un estudio, que los tengo que leer porque no me los sé de memoria, un estudio que todavía estaba sin publicar, pero que ya lo tenemos enviado a revisar, un estudio que hemos hecho solo para la Comunidad de Madrid, el NO2, dióxido de nitrógeno, que fundamentalmente se produce por la combustión de los motores de combustión interna, nos produce al año 8.200 ingresos, 8.200 ingresos, que nos cuesta 120 millones de euros cada año en la Comunidad de Madrid. Este mismo NO2 produce en Madrid unas 1.100 muertes prematuras. O sea, no es algo que vaya a ocurrir. Este exceso de 4.500 muertes que hablábamos de este verano no son muertes que vayan a ocurrir, son muertes que ya han ocurrido. Por lo tanto, yo creo que el acierto de Fernando introduciendo el tema de salud, para mí, no porque yo me dedique a ello, que es mi negocio, sino porque me parece que es de una realidad pasmosa. Y por lo tanto, muchas gracias por la invitación.